Esa es la tendencia, y es precisamente porque en el Braem, al parecer, había una separación, una pelea, una gresca entre las distintas facciones que todavía permanecen existentes en el Braem. Vamos a ver un video. Tenemos que informar que los principales mandos terroristas de la organización del Partido Comunista del Perú, militarizado del BRAE, han abandonado los campamentos según la información que tenemos. Los campamentos terroristas han sido dejados por los principales mandos como Antonio. ¿Y qué pasó? El día 13 de noviembre pasado, durante un operativo de inteligencia, se detuvo a 4 importantes integrantes de la organización terrorista. Ellos fueron Víctor Quispe Zúñiga, que es hijo de José de Víctor Quispe Palomino, Iván Quispe Vargas, que es sobrino de José, hijo del fallecido, desaparecido, el camarada Gabriel, y de... Los terroristas del Braem se matan entre ellos, es como se titula esta nota que acabamos de ver de Canal N. Vamos a conversar sobre esto con nuestro primer invitado, el general de la policía de retiro, Marco Miyashiro, además ex jefe del GEIN. General, buenas noches, gracias por estar en Mundos Paralelos. Siempre es un honor tener a alguien, un miembro del GEIN en este set. Muy gentil con sus saludos, señor, le agradezco. Y los resultados del GEIN es el resultado de todo un equipo de trabajo, no de una sola persona. Por supuesto, pero en este caso lo tenemos usted, así que es siempre importante honrar a usted y por supuesto a todo el grupo que alguna vez fue parte del GEIN, ¿no? Que ayuda a pacificar el país sobre todo también. Veíamos entonces esta noticia que es que se están peleando entre ellos. Recordemos que el pasado 13 de noviembre capturaron a 4 terroristas, hijos de los cabecillas, de José, de Vilma, de sus primos, de sus hermanos, y eso al parecer ha causado una conmoción, un revuelto. Este Antonio, que es al parecer el que se está alejando de la facción de José, ¿quién es este Antonio? Mire, dentro de las organizaciones terroristas está lo que le llaman el centralismo democrático. Es decir, todos están obligados a obedecer a quien ejerce la jefatura como partido. Y ellos hacen llamar el militarizado Partido Comunista del Perú. Hay un video, un reportaje que hizo un periodista, Martín Arredondo, el año 2009, donde muestra a los pioneritos y a cada uno de los pioneritos, es decir, menores de edad, 8, 9, 10, 11 años, le preguntaba cuál es su seudónimo y cuál es su edad. Y era asombroso, era 18 años, 9 años, incluso llegó a entrevistar a un terrorista que ya estaba armado. Tenemos justamente el reportaje que usted mencionaba. Si queremos ver un extracto de este reportaje para ilustrar a la audiencia de lo que estamos hablando. Sí, porque eso es un delito de lesa humanidad. Sería bueno que la sociedad tome conciencia y actualice este reportaje que se realizó el año 2009. Ahora, calculando los años, 2009, esto es hace 14 años. En el video se ve a estos pioneritos, como usted mencionaba, 8, 9 años. Más o menos ha pasado la cantidad de tiempo para que estos pioneritos se convirtieran en los... En el Antonio, el Josedino, el hijo de José y en el resto, ¿no? Efectivamente. Son más o menos las mismas personas. Porque precisamente eran los hijos de los terroristas que actuaban cometiendo sus actos de violencia de aquella época, ¿eh? Sí, bueno, con la noticia del día de hoy o el día de ayer, con esta separación, es un momento importante entonces para la policía, porque el enemigo natural de la policía del país, que es Sendero Luminoso, al parecer se está dividiendo. Y como dice el dicho, divide y vencerás. Sí, ve usted, el año 92 se capturó a Ismael Guzmán, el año 93 me sacaron del GEIN y me enviaron como jefe de la segunda región policial, Lambayeque, Amazonas y Cajamarca. Y dentro de mis logros fue el haber anulado totalmente
el Frente Nororiental del Marañón del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. ¿Fue obra mía o de mi equipo de trabajo? No, señor. Fue obra de dos elementos que formaban parte de este escuadrón terrorista del MRTA. ¿Por qué? Porque ellos, hastiados de la convivencia y de maltrato de sus dirigentes, y uno de ellos era José Sarabia Vivas, uno de los prófugos del penal del año 90 del MRTA. Bueno, la cosa es que ellos, hastiados de esta situación, los eliminan ellos mismos, matándolos, como lo que está ocurriendo en Ebrahim. ¿Ha habido muertes en el Ebrahim ahora? Porque se habla de la pelea, se habla de que se están matando, pero todavía no hay confirmados, digamos, los nombres de los fallecidos. Bien, lo que ocurrió en el norte fue que cuando estos dos eliminan al Frente Nororiental de Marañón, se presentan ante la policía, acogiéndose a la ley de arrepentimiento. Y para sorpresa mía, yo he sido Boy Scout, he sido dirigente Scout, y uno de estos que se presentaban como terroristas arrepentidos tenía 14 años, y el otro 17, dos menores de edad metidos dentro del MRTA. Pero le pregunto al de 14 años, ¿y por qué tomaste esta decisión? Señor, me dijo, y se sacó la camisa, y tenía todo el cuerpo quemado, ¿no? Por esto, me dice. ¿Qué te pasó? Me pusieron de cocinero, y porque estaba muy salado, me tira toda la olla encima mío. ¿Quién? ¿Un dirigente de terroristas? Un dirigente terrorista, ¿no? Y el otro, también cansado de tantos abusos que cometían sus dirigentes, abusando de ese centralismo democrático en que tienen que cumplir las órdenes, hastiados, es que deciden matarlos y presentarse ante la policía. Bueno, esto es posible que en un sector esté ocurriendo en Ebrahim, aunque tengo mis dudas, porque también puede ser por una rivalidad, ya que Ebrahim es el principal productor de clorhidrato de cocaína en el Perú. ¿No sería una rivalidad por el liderazgo? Tal vez porque el hijo del camarada José, que ha sido apresado, presuntamente era el sucesor de su padre, y ahora que está apresado, disputas de poder. Sí, pero el poder muchas veces es intervenido por el lucro. Y el lucro, donde hay tráfico ilícito de drogas, es muy grande. En un reciente reportaje se revela que los capturados y otros jóvenes en el Ebrahim reciben preparación militar y política en el Ebrahim. Así es. ¿Cuál es la intención de estos remanentes de Sendero en el Ebrahim? ¿Preparar militares o preparar políticos o preparar ambos? No. No militares, me refiero guerrilleros, o ¿cuál es el objetivo? Es precisamente preparar terroristas. Por eso es que ellos se cuidan mucho de lo que Aymael Guzmán, con su pensamiento Gonzalo, el pensamiento Gonzalo decía, evitar los amigos y cercanos, ¿no? Por eso es que los alejan de la familia en cierta parte. Pero eso les va a permitir que en un momento dado incluso puedan atacar a su propia familia, porque como ellos han sido secuestrados y llevados de las poblaciones cercanas, es seguro de que tienen familia en esas localidades, pero los hacen convivir en estos campamentos de los pioneros precisamente para lavarles el cerebro y tener solo en la cabeza el hecho de obedecer al líder del Partido Comunista, en este caso el militarizado Partido Comunista del Perú. ¿Y la educación política, dónde entra en juego? ¿Está preparando a personas para que participen en elecciones? ¿Ya ha pasado? No.
Ahí lo que ellos hacen es, tienen una fuente de financiamiento en el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de madera, el tráfico de insumos para la droga. Entonces con eso solventan las campañas políticas de los poblados vecinos. Y ahí es donde tienen la influencia, como que han habido incluso congresistas, ¿no?, que eran defensores del libre cultivo de la hoja de coca. ¿Actualmente hay congresistas así en el Congreso? No, actualmente no, pero sí en el periodo anterior. Recordemos también lo que sucedió en Trujillo hace unos meses, en octubre. Se capturó a Juan Santos Romero, que era fundador de esta organización fachada Voluntad Transformadora. ¿Cuál es la relación que hay entre estos remanentes que vimos en Trujillo y los remanentes de Sendero en el Braem? La vinculación es el pensamiento Gonzalo. Se defiende al marxismo, leninismo, maoísta, pensamiento Gonzalo. Y Abimael Guzmán ordenó, ya a partir de su captura, desarrolla la estrategia, búsqueda del acuerdo de paz. Pero cuando llega el año 2000, ingresa el gobierno de Valentín Paniagua, luego de Toledo y los sucesivos, él se da cuenta que si le están consultando el secretario del ministro de Justicia para ver quiénes son los integrantes de la Comisión de la Verdad, cambia de estrategia. Y ahí busca llegar a un acuerdo de paz. De tal forma que el año 2003 comienza a funcionar el CONARE, la Comisión Nacional de Reconstitución del SUTEP. El 2009, el Movadef. Y ya pretende inscribirse el 2012 como partido político. Como es rechazado por defender el pensamiento Gonzalo, le cambia de nombre y se llama Frente Único de Defensa de los Derechos Fundamentales del Pueblo, el FUDEP. No le resulta. El año 2017 el CONARE hace una huelga y nombran a Pedro Castillo como presidente del comité de lucha de la huelga del CONARE SUTEP. Y él, como sabe que el CONARE y el Movadef está contaminado porque la gente ya se dio cuenta que eso es organismo de fachada de Sendero Luminoso, le trata de cambiar de nombre y crea la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú. Lo presenta y no es aceptado, hasta que el 28 de julio es nombrado presidente de la República por el Jurado Nacional de Elecciones, nombra como secretario, como ministro de Trabajo a Iber Maraví. Iber Maraví, el 30 de julio, le da reconocimiento a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, pese a que no tenían las condiciones ni los requisitos legales para hacerlo. Pero ¿quién era Iber Maraví? Era el subsecretario del CONARE SUTEP cuando se creó el año 2003. Es decir, la vinculación entre el pensamiento Gonzalo de Sendero Luminoso con los organismos de fachada todavía continúa. Todavía continúa, pero solamente a nivel ideológico o también jerárquico, administrativo. En todo sentido, pero a través de los organismos de fachada. ¿Y por qué se dice organismo de fachada? Porque no deben utilizar el nombre de Sendero Luminoso. Y su misión es enquistarse, meterse, introducirse en cualquier tipo de organización social para difundir el pensamiento Gonzalo. En diciembre y este año al comienzo hubo unas manifestaciones a nivel nacional, algunas más bruscas que otras, y se decía que había una participación o alguna injerencia por parte de Sendero Luminoso. Totalmente, señor. Totalmente cierto. Sí. Y estos actúan en unas nuevas organizaciones de fachada. Por ejemplo, los autoconvocados. Fíjese usted la habilidad que tienen para ponerse ese nombre. Lo llaman al juez y le dice, ¿y usted a quién dirige? Ah, no. Fíjese, el nombre es autoconvocado. Yo no los he convocado, cada uno se ha convocado.
Voluntad propia. Y ahora están proponiendo hacer revueltas y protestas también para el aniversario, cuando se defenestró y se le capturó al golpista Pedro Castillo. Están buscando hacer una manifestación. Así es. Para conmemorar o para... Y la gente se ha dado cuenta que ese tipo de protestas está persiguiendo los fines de Sendero Luminoso del Pensamiento Gonzalo. Y es por eso que cada vez la convocatoria que ellos realizan va disminuyendo. Hay algunas voces que se esfuerzan mucho en decir que el terrorismo, Sendero Luminoso, ya no existe y que es el fantasma del terrorismo, como le llaman, es una excusa del fujimorismo para beneficio propio. Sí, señor. Eso es lo que dicen. Pero ¿qué es lo que nos demuestra la realidad? Internacionalmente es reconocido que cualquier atentado contra un aeropuerto constituye delito de terrorismo. Quemar vivo a un policía ¿es un delito común? ¿O tiene otras situaciones de por medio? Quemar comisarías, quemar locales del Ministerio Público, atentar contra el Poder Judicial, ¿son actos de protesta pacífica, como ellos lo llaman? ¿No? Y todavía ocurre que hay una discordancia entre lo que se debe hacer y lo que se hace. Por ejemplo, las normas hechas de acuerdo al pleno respeto de los derechos humanos dice que cada escuadra de policías que van a controlar disturbios tiene que estar conformado por 11 sujetos de los 11 policías, de los cuales tiene que haber un escopetero y un policía con arma de fuego. El escopetero tiene municiones no letales, pero se lleva de reserva siempre a un efectivo más de la escuadra con arma de fuego. Y eso ordenaron que vayan sin arma de fuego. Es decir, la vida del policía a este gobierno no le interesa. General, para dar por terminado este debate, ¿acá en el Perú hubo una guerra contra el terrorismo o un conflicto armado interno? No, esto es terrorismo. Y es reconocido incluso a nivel internacional. La resolución 587, me parece, del 24 de julio del año 1992. ¿No? Es decir, antes que se capture a Ismael, ya estaba reconocido por la OEA que Sendero Luminoso y el MRTA son organizaciones terroristas. ¿Por qué hay voces que se esfuerzan en relatar la historia más o menos reciente, dibujándola como conflicto armado interno y no como guerra contra el terrorismo? Porque quieren precisamente que la sociedad acepte este tipo de organizaciones, porque esto forma parte del Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI. General Miyashiro, quiero agradecerle de todo corazón por estar con nosotros en Mundos Paralelos. Como mencionaba, siempre es un honor tener a un miembro del GEIN con nosotros en este set.